Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una transmisión más de Como en tu Facultad. Y esta tarde tengo el honor y el privilegio de presentar a un gran amigo en lo personal. Él es especialista por el Departamento de Posgrado e Investigación de la UNAM en prótesis e implantología. Y actualmente también él es docente tanto en la facultad como en el posgrado. Y es para mí un honor darle la bienvenida al doctor Israel Pardiñas López, a quien invitamos a que nos empiece a compartir su video. Hola Israel, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con todos ustedes pues este tipo de evento virtual. Pues dadas las circunstancias en las que nos encontramos, pues creo que es la mejor forma de poder compartir y poder seguirnos actualizando. Y qué mejor pues que en la comodidad de cada una de nuestras casas. Como bien lo mencionas, es un gusto poder compartir contigo en especial esta sesión virtual. ¿Quién iba a decir que años después íbamos a compartir un escenario virtual, no? Me da mucho gusto.
Y pues igual Israel, siempre es agradable volver a ver a los amigos y pues no quiero interrumpir ni quitar mucho tiempo. Hoy el tema es sobre dentaduras, implantos soportadas y dientes soportadas y se me hace un tema bastante interesante y una de las realidades que como hoy día estas reuniones virtuales nos han alcanzado, también en la odontología se ha avanzado a pasos agigantados para ofrecer a los pacientes algunas posibilidades antes no pensadas, ¿no? Claro. Muy bien, tú me dices, empezamos a compartir la pantalla. Adelante. Les recordamos a los seguidores de esta presentación que al final tendremos nuestra acostumbrada sesión de preguntas y respuestas para que vayan enviándonos las suyas y al final englobaremos las más significativas para poderles dar una respuesta. Pues te dejo iniciar con esta transmisión y muchas gracias por compartirnos. No, hombre, gracias a ti. Ok, muy bien, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Como bien lo mencionaba Juan, vamos a tratar de abordar el tema de sobredentaduras, dento o implanto retenidas, mucosoportadas. Este es el nombre y apellido completo de este tipo de rehabilitación protésica, debido a que partimos de una dentadura, de una prostodoncia total, que vamos a beneficiarnos o se va a ver beneficiada la retención por dientes o bien por implantes. Sin embargo, el soporte va a estar o va a continuar por la mucosa. No olvidar esta diferencia o este aspecto, porque hay ocasiones en donde nos confiamos que por la presencia de aditamentos dentos soportados o implantes soportados, descuidamos los aspectos esenciales y fundamentales de una dentadura convencional. De ahí que el nombre completo pues es un poco largo de este tipo de prótesis porque no debemos olvidar cómo es que funciona. Se retiene por aditamentos sobre dientes o sobre implantes y se soporta por la mucosa todavía remanente tanto del paladar como del proceso o incluso de los flancos vestibulares. Incluso en diseños de sobredentaduras en herradura, también la mucosa pues termina por soportar este tipo de prótesis. Las cargas masticatorias de aquí se van a transmitir directamente a todas las estructuras adyacentes. De ahí la importancia de tener en cuenta que el soporte es a través de la mucosa. Muy bien. ¿Cuál es la perspectiva de este tipo de tratamientos en el tiempo? Obviamente, pues este estudio que muestro es hasta el año pasado. Yo creo que en la siguiente gráfica, cuando la veamos en el 2021, 2022, pues en el 2020, pues va a haber ahí un bache, un pico ahí hacia abajo significativo. Pero hasta el 2019 había un reporte de 60 millones de personas edéntulas en Occidente, un crecimiento anual de 6%, con un total de 11 millones de adultos de más de 65 años. ¿Por qué me menciono estos datos? Porque creo que son importantes para tener en cuenta cuál es el mercado de este tipo de tratamientos. A los que nos gusta, nos apasiona la rehabilitación protésica, desde prótesis fija hasta sobredentaduras, es decir, pacientes dentados hasta pacientes totalmente desdentados, pues tenemos que ver en qué mercado es en el que vamos a impactar o van a impactar los distintos tratamientos o el abanico de posibilidades que nosotros podamos ofrecerle a nuestros pacientes, de tal suerte que pues pacientes adultos mayores tenemos de sobra y seguirán habiendo esperanzadamente, porque yo estoy seguro que de esta situación vamos a salir muy bien. Este tema me lo han pedido en algunos otros foros porque es un tanto controversial, precisamente por lo que les mencionaba al inicio de la charla. Hay veces que por tener en cuenta o tener en mente en nuestro plan de tratamiento aditamentos dentos soportados o implantes soportados, empezamos a relajar la exigencia de toda la serie de pasos que lleva la realización o la elaboración de una dentadura total. Y resulta pues que este es uno de los primeros errores
o contraindicaciones para el uso de una sobredentadura. Nosotros debemos de partir del hecho de que necesitamos realizar una dentadura total completamente funcional. Y el extra va a ser el aumento de retención a través de estos medios de aditamentos o medios de retención añadidos. De tal suerte que pues hay que recordar que debemos de partir de una impresión anatómica adecuada, en donde podamos observar todas las estructuras anatómicas primarias y secundarias de soporte de una dentadura, y posteriormente tener una cucharilla personalizada para poder imprimir y copiar esas vueltas musculares y esas inserciones musculares para tener una dentadura, una base de registro completamente adaptada a la musculatura del paciente. Hoy en día podemos utilizar distintos tipos de materiales de impresión, ya no solo el hule de polisulfuro convencional. Ya estamos volteando cada vez más al uso de polivinil siloxano, a silicones por adición, para tratar de evitar la incomodidad del hule de polisulfuro. Hay que mencionar que el hule de polisulfuro sigue siendo un material de impresión, yo diría el material de impresión premium en prostodoncia total, aunque no nos guste tanto el uso de él. Pero bueno, vale la pena mencionar también que estamos utilizando en posgrado el uso de polivinil siloxano para impresiones totales y para incluso rectificación de reborde también. Entre más cuidado sea el manejo de la elaboración de la dentadura, es decir, entre más cuidado tengamos cada uno de los pasos, pues al final del día vamos a lograr una dentadura muchísimo más estable, que cumpla con los 3 requisitos básicos de una dentadura, que es estabilidad, retención y soporte. ¿Por qué menciono esto? Porque hay veces que en cuarto año, cuando tengo mis alumnos de cuarto año, tratamos de enfocarnos específicamente en cada uno de los pasos y tratar de no saltarnos ninguno, y de repente llegan a la periférica y con una impresión de alginato mandan a hacer toda la dentadura, y a la siguiente cita ya están colocando la dentadura en boca. Y resulta que nos perdimos de toda la especificidad de cada uno de los pasos en la relación de la dentadura. ¿Cuál es el resultado final? Pues que la dentadura no tiene retención, estabilidad ni soporte. Cuando tratamos de lograr una armonía entre la parte blanca y rosa, pues también podemos hablar de ello para las dentaduras. Si bien es cierto que la caracterización de las dentaduras no está muy de moda, pues sin duda alguna los pacientes lo agradecen de una forma muy significativa, porque generan una naturalidad pues muchísimo mayor que simplemente procesarlas con un solo tono, ¿no? Entonces, bueno, depende de nosotros qué tanto nos querramos inmiscuir en cada uno de los procedimientos de laboratorio, porque esto es puramente laboratorio, el procesado de la dentadura, y que va a tener un impacto fundamental en el éxito y función de nuestro tratamiento. Cuando ya empezamos a evaluar pacientes en donde sus dentaduras, en donde su dentición es una dentición terminal y entramos en la disyuntiva de retirar todos o tratar de salvarlos, pues aquí es en donde vale la pena tratar de evaluar cuáles serían los órganos dentarios que nos pudieran generar una función extra en nuestro tratamiento, y tratar de todavía darle vida útil a estos remanentes dentarios. Como ven en este primer ejemplo que les presento, es una paciente que tiene una dentición terminal por periodontitis crónica generalizada. Hay evidentemente movilidad dental, bolsas periodontales amplias, acumulación de placa, cálculo dental, etcétera. Es decir, esta condición dentaria pues ya no es suficiente para poder retener algún otro tipo de prótesis. De tal suerte que en este momento es en donde nos enfocamos a evaluar radiográficamente este tipo de remanentes radiculares para tratar primero de evaluar la longitud radicular, el diámetro del remanente radicular y, como número 3,
que sean bilaterales. Estas son unas de las consideraciones básicas para poder elegir un paciente para sobredentadura dentosoportada, que tenga una longitud radicular adecuada, que tenga un diámetro radicular adecuado y que sean bilaterales los dientes. Tengo alumnos que llegan con su radiografía y resulta que solo del lado derecho tienen buenas condiciones los restos radiculares y del lado derecho y del lado contrario no. Ese paciente automáticamente deja de ser un paciente ideal o candidato para una sobredentadura. Biomecánicamente debemos de conseguir o de lograr aditamentos bilaterales y equidistantes. Es importante que, o de preferencia, que sean los mismos dientes, es decir, a nivel de caninos o a nivel de premolares, para que la función y biomecánica de la dentadura tenga una mayor estabilidad. En un momento más vamos a ahondar más en este caso clínico. Y cuando hablamos de implantes, pues igual hay que identificar qué cantidad de hueso remanente todavía cuenta el paciente, evidentemente con un estudio tomográfico, para poder determinar la mejor ubicación de los implantes y decidir cuántos y en dónde. De ahí es la planeación y el diagnóstico de este tipo de casos, que vamos a ver un poco más adelante. Existen infinidad de opciones, tanto sobre diente como sobre implante, infinidad de opciones de aditamentos protésicos, combinación de aditamentos protésicos, de semiprecisión, de precisión, que nos ayudan a la retención de las dentaduras. Como ven en este ejemplo, la dentadura, independientemente de tener 4 implantes y estar ferulizados bilateralmente y con aditamentos de bola extra, aún así a esta dentadura se le dejó el paladar. Aquí también es un punto de controversia porque hay quienes o hay distintos tipos de filosofía más bien, en donde te dicen que desde 4 implantes en maxila tú puedes lograr quitar el paladar. Bajo mi punto de vista o mi limitada experiencia, yo me siento más cómodo con el paladar cuando utilizo 4 implantes. Y también tiene que ver con la distribución. Si ustedes ven en este caso en particular, la distribución de los implantes están un tanto posteriores, no están en la mejor posición correcta biomecánicamente hablando, de tal suerte que la estabilidad, retención y soporte de la dentadura pues se ven beneficiadas con manteniendo el paladar en este caso de la dentadura que les presento. Este otro caso, aquí sí no tiene paladar, pero vean la distribución de los implantes. Es una distribución amplia sobre todo el reborde. Tiene una distribución muchísimo más, valga la redundancia, distribuidos en todo el proceso para que pueda tener una función adecuada. Pero si se dan cuenta, vean hasta dónde está extendida la dentadura. Es decir, todos estos flancos están completamente recortados a las inserciones musculares y hacia los frenillos. La parte posterior también está completamente delimitada. Lo único es el centro del paladar. Entonces, con una distribución adecuada de implantes y o dientes, podemos lograr quitar el paladar. Con una distribución no adecuada de estos aditamentos, bajo mi punto de vista, yo mantendría siempre el paladar. Cuando tenemos la posibilidad de poner más implantes, bueno, pues entonces ya tenemos la opción o la comodidad de poder decirle al paciente que es candidato a una prótesis fija. No todos los pacientes son candidatos para este tipo de prótesis y por lo tanto las sobredentaduras siempre son una alternativa adecuada. No voy a meter en esos ejemplos debido a que no es nuestro tema actual. De tal suerte que, según el glosario de términos prostodónticos, tenemos como definición de una sobredentadura a una prótesis dental removible, recuerden, siempre va a ser removible aunque tenga implantes, que cubre las raíces de uno o más dientes naturales y o de implantes dentales. Aquí hay que recalcar o hay que especificar que no podemos combinar en una prótesis fija implantes contra dientes.
Y bajo mi punto de vista tampoco sobre una prótesis removible. Hay filosofías que te dicen que sí puedes combinar en una sobredentadura aditamentos sobre dientes y aditamentos sobre implantes. Bajo mi punto de vista, considero que funcionan diferente, que la biomecánica es diferente y por lo tanto no me gusta combinarlos. Sin embargo, hay artículos de investigación seria que así lo ejemplifican, ¿no? Lo más importante, como en cualquier tipo de tratamiento protésico, pues es partir de un diagnóstico. No podemos irnos con los ojos cerrados para elegir de una forma arbitraria los dientes o restos de dientes que queremos utilizar como elementos de retención. De tal suerte que necesitamos lograr un conjunto de información en donde al final del día podamos lograr nuestro diagnóstico preciso a base de un plan de tratamiento minucioso. ¿Qué necesitamos saber? Espacio para la restauración. ¿Cuál es el espacio con el que contamos? Eso es básico y fundamental para una sobredentadura. Tenemos que entender que el espacio para la restauración es vital. Tú no quieres dejar a tu paciente con una dentadura completamente sobreextendida y que por generarle una mayor retención, la posición del labio superior esté completamente protruida. El paciente no se la va a poner y no te la va a pagar si es en tu consulta privada. De tal suerte que lo primero que tenemos que evaluar es el espacio con el que contamos para que no generemos una sobreextensión, porque sin duda alguna necesitamos de mayor espacio para que entren los aditamentos sobre diente y también para que entren los aditamentos sobre implante. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con este espacio para la restauración. Asimismo, tenemos que evaluar la línea labial. La línea labial tiene que ver con el paso básico y fundamental en donde estamos evaluando o conformando el rodillo superior de nuestra dentadura. Ese paso en donde les regreso a mis alumnos infinidad de veces esos rodillos completamente gruesos y que no cumplen con las medidas básicas o de norma que seguimos para iniciar la conformación del rodillo superior, pues tienen que ver con eso, tienen que ver con que en una posición de reposo, con la base de registro y el rodillo en boca, el paciente en una posición de reposo y una apertura limitada debe poder o debemos de poder observar de 1 a 1.5 milímetros del borde inferior del rodillo. Y eso va a tener que ver con la línea labial o la línea de la sonrisa en donde posteriormente coloquemos o enfilemos los dientes. Todos los pasos que hacemos para una dentadura tienen que ver con la proyección de la posición de los dientes y de la posición de la musculatura en nuestra dentadura. Obviamente, cuando hablamos de implantes, pues tenemos que hablar de un concepto que se llama perfil de emergencia, que tiene que ver básicamente con la forma en la que sale la corona clínica de la plataforma del implante. En caso de las sobredentaduras, este perfil de emergencia es muchísimo más fácil de diagnosticar o de evaluar porque tenemos un flanco vestibular en donde no va a tener un impacto tan importante el perfil de emergencia porque no los va a cubrir el flanco de la dentadura. Soporte del labio, bueno, pues es lo que les mencionaba hace un momento. No queremos dejar a un paciente con un soporte de labio mayor, aumentado, o al contrario, que parece que no tiene dentadura y ya la trae puesta. Quiere decir que nos hace falta volumen, ¿no? Y obviamente, pues, el plano oclusal es fundamental para el funcionamiento adecuado de nuestra dentadura. Si nosotros no tenemos un plano oclusal estable, si no seguimos una articulación, una técnica de articulación secuenciada, no vamos a lograr pues las características básicas de una oclusión en prostancia total, que es el bibalanceo. Hay que recordar que el bibalanceo, a diferencia de un esquema oclusal en prótesis fija, pues va a tener características totalmente distintas que van a favorecer a que la dentadura no tenga tanto movimiento, que no bascule tanto, que cuando el paciente haga lateralidades y protrusión, la dentadura se mantenga estable.
Ese es lo más importante de lograr un ajuste oclusal en prostodoncia total. ¿Cuáles son las consideraciones anatómicas en pacientes edéntulos? Para evaluar esta posición del labio, esta línea labial, esta tonicidad de los músculos, esta posición en sentido vestibular o palatina del labio superior, pues todo esto tiene que ver con el impacto de la pérdida de hueso o de la reabsorción ósea que ha llevado este paciente con el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, la opción o el ejemplo 1, pues aquí el grado de reabsorción de este paciente no tiene nada que ver con el grado de reabsorción del ejemplo número 4, de la última ilustración que ustedes ven en su pantalla. Estos dos pacientes son totalmente diferentes. Al paciente número 1 o al caso donde la reabsorción ósea pues es prácticamente nula, yo tal vez no pueda ofrecerle una dentadura total a este paciente que no genere una protrusión en mi labio superior. ¿Por qué? Porque la tonicidad del labio todavía está dada por la premaxila. En este caso, en donde la reabsorción ya es muchísimo mayor, total, podríamos decir, la tonicidad del labio ya no está dada por nada. Este paciente, si lo vemos sin dentadura, va a generar inmediatamente un colapso en la parte del labio superior. Cuando colocamos la dentadura es cuando generamos la tonicidad de ese labio y parece que tiene dientes. De tal suerte que esta evaluación de la cantidad de huesos tiene que ver con la evaluación del espacio protésico con el que contamos y de tal suerte que tiene que ver con el tipo de aditamentos que pudiéramos utilizar para una sobredentadura. Sin duda alguna, en el primer caso, yo no podría ofrecerle a este paciente, ni tendría caso ofrecerle aditamentos protésicos porque tengo todo el volumen del hueso. Yo aquí lo que necesito hacer es tratar de manejar lo mejor posible el grosor de mi flanco vestibular para que para que no genere una protrusión tan marcada en mi labio superior. En este paciente yo puedo elegir los aditamentos, en el cuarto, yo puedo elegir los aditamentos que se me antojen. ¿Por qué? Porque tengo todo el espacio del mundo. Ahí me cabe los implantes y los restos de dientes que yo quiera o que tenga el paciente, ¿no? Cuando tengo pacientes con reabsorción leve o reabsorción moderada, pues aquí es un tanto más complicado porque en los extremos es fácil. No me cabe, sí me cabe. Pero en los casos intermedios es en donde tenemos que poner más atención porque es en donde se generan la mayor cantidad de errores porque creemos que en una reabsorción moderada nos van a caber muchísimo más aditamentos y resulta que no era tan moderada, que era leve. Y entonces ya nos generaron aumentos de volumen en vestibular, en los flancos vestibulares, en anterior, etcétera. Y empezamos a tener complicaciones en la función de la prótesis y en la estética de la prótesis. Lo mismo pasa en mandíbula. Podemos tener pacientes con reabsorción nula o leve y podemos tener pacientes con reabsorción que, bueno, que podemos ver cómo se palpa el dentario, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo en mandíbula. Y resulta ser que, pues, el mayor problema que tenemos con las dentaduras o con la prostodoncia siempre recae en la dentadura inferior, porque resulta ser que la estabilidad, retención y soporte de una prostodoncia total, por muy bien que esté hecha, en mandíbula, si tenemos una reabsorción como este tipo, la poca cantidad de volumen genera una retención y estabilidad de soporte nulas. Y si a eso le sumamos que tenemos la lengua, un músculo ahí que no lo podemos quitar y que constantemente se está moviendo porque el paciente está vivo, pues más inestables va a generar esa dentadura. Siempre le digo a mis pacientes, en casos como estos, yo le regalo la dentadura inferior y solo págame la superior. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos casos no podemos lograr esa función adecuada en este tipo de pacientes, ¿no? Y ahí es en donde nos vemos bastante beneficiados con la colocación hoy en día de 1, 2 o más implantes para una sobredentadura.
O bien, si todavía logramos conservar algunos restos radiculares, pues qué mejor. Podemos beneficiar la retención de este tipo de pacientes. Cabe mencionar aquí como paréntesis que la implantología partió de esto, de la necesidad de mandíbulas atróficas, de mejorar la retención en pacientes con mandíbulas atróficas. De aquí partió todo. Brånemark vio o identificó esa necesidad y ahí empezamos pues toda esta historia de mejorar la retención y comodidad de nuestras prótesis para este tipo de pacientes. No quiere decir que estos pacientes de reabsorción leve o moderada no sean candidatos, también son candidatos, pero con otras especificaciones. Entonces, gráficamente, ¿cómo podemos empezar a evaluar el espacio con el que contamos? Hay un concepto básico y fundamental que se llama dimensión vertical. Esa dimensión vertical que nos las hicieron aprendernos de memoria y que de tal autor y de Dawson y que este es mejor y esta es la más actual. Bueno, esto igual que relación céntrica, si no lo entendemos y lo podemos aplicar a nuestro paciente, pues sea el concepto de quien sea, no lo vamos a poder plasmar en nuestro paciente si no logramos entender cuál es la función real de estos conceptos. Cuando yo estoy evaluando la dimensión vertical de mi paciente, que corresponde a los pasos de la evaluación del espacio disponible con el que cuento para poder elegir el tipo de prótesis para mi paciente en particular, pues yo tengo que ver en qué condiciones está mi paciente intraoral y extraoralmente. Estas marcas o líneas de expresión y esta línea labial neutra o negativa y estas marcas de líneas de expresión son comunes cuando la dimensión vertical está disminuida, cuando ya tenemos una reabsorción ósea considerable en la zona de la premaxila, de tal suerte que devolver la tonicidad muscular y devolver la altura de esta dimensión vertical que está disminuida, pues es el reto en este tipo de pacientes. Es el reto para que puedan tener una prótesis funcional y estética al mismo tiempo. Hasta parece otra paciente, ¿no? Es la misma paciente, es exactamente la misma paciente, pero ya con su prótesis. Vean cómo cambia esta tonicidad. No tiene botox, es solamente la tonicidad que le da la dentadura de esta paciente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cuáles son las características que debemos de tomar en cuenta para poder diagnosticar adecuadamente el espacio con el que contamos? Pues resulta que el doctor Mitrani nos habla de una clasificación en donde pues prácticamente evaluamos la cantidad de pérdida de hueso en sentido horizontal y vertical y de ahí la necesidad de que nuestro paciente tenga un flanco vestibular, es decir, que sea candidato para una dentadura, para una sobredentadura, o bien cuando tenemos todavía una cresta en donde no ha habido un defecto óseo ni en sentido horizontal ni en sentido vertical, pues este sería el caso idóneo para colocar implantes. ¿Por qué? Porque tenemos toda la cresta con la mejor disposición. Cuando ya empezamos a tener una pérdida en sentido vertical, bueno, pues aquí todavía no hay una pérdida en sentido horizontal. ¿Qué quiere decir? La tonicidad del labio superior todavía me la da la premaxila, ¿ok? Este tipo de pacientes, ponerle un flanco vestibular y enseguida va a tener un impacto en la posición del labio superior, ¿ok? Defecto horizontal y defecto horizontal y defecto vertical. Aquí ya hubo pérdida de hueso en sentido horizontal, por lo tanto, ya podemos rehabilitar o aumentar la tonicidad del músculo del labio superior con un flanco vestibular. Y cuando tenemos un defecto todavía mayor, ya combinado, pues en donde ya hay muchísima pérdida horizontal y también vertical, pues estos son los típicos pacientes de prostodoncia o sobredentadura, implanto o dento soportado. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de una sobredentadura? Cuando utilizamos algún tipo de sistema de retención sobre implantes o sobre dientes,
Evidentemente la función, la estética, la percepción, el habla, la autoestima, la comodidad, la seguridad, la confianza se ven incrementados. ¿Por qué? Porque el paciente puede hablar, puede platicar, puede reír, puede tomar agua, se puede carcajear, puede hacer lo que se les ocurra y la dentadura va a permanecer en boca. No va a tener el miedo de el uso de una dentadura convencional, de la pérdida de retención. Hay que entender cuál es el mecanismo por el cual una dentadura convencional genera una adhesión a nuestra mucosa. Este fenómeno de adhesión se da por dos superficies, la base de la dentadura, la superficie intaglio de la dentadura y el paladar en el caso de la superior. En medio tenemos nuestro elemento adhesivo, que sería la saliva en este caso. Acuérdense del ejemplo de las dos losetas con agua, pues pasa exactamente lo mismo. Pero en nuestra dentadura, cuando entra aire o cuando entra agua, ese efecto de adhesión se va, se rompe, desaparece y entonces la dentadura tiende a desalojarse. Obviamente va a tender a desalojarse, es proporcional el grado de desalojo de la dentadura con el grado de adaptación de la dentadura. Entre más adaptada esté, pues es más difícil que se pierda ese sellado, ¿sí? Entre menos adaptada esté, pues muy fácil entra aire y muy fácil entra agua, ¿ok? Cuando tenemos un sistema de retención, bueno, pues entonces nos olvidamos de ese miedo o de ese temor de los pacientes de que entre aire o agua. ¿Por qué? Porque la retención no va a estar dada por la adhesión, la retención va a estar dada por el sistema mecánico o biomecánico, macho y hembra, de nuestro sistema de aditamentos de precisión, si son aditamentos totalmente maquinados, o semiprecisión, si son aditamentos que sufren por un proceso de vaciado, colado y vaciado por la técnica de cera perdida. Lo mismo pasa en los implantes. Tenemos sistemas maquinados y sistemas que, de semiprecisión, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de una sobredentadura? Pues obviamente tenemos que hablar del costo, porque tenemos que invertir en los aditamentos, si es sobrediente, y si es sobre implante, pues tenemos que invertir sobre los implantes y sobre los aditamentos que van sobre los implantes. Evidentemente, si es con implantes, pues debemos de someter al paciente a una cirugía, lo tiene que entender, tiene que saber qué es lo que le vamos a hacer, tiene que entender también cómo se van a ver los aditamentos en boca. Los ejemplos que les enseñé al inicio de la plática de las barras o de los aditamentos que vieron, hay pacientes que no les gusta. Eh, Ahora recuerdo en particular a una paciente en donde no le dijimos cómo se veían los aditamentos en boca y cuando se los pusimos no le gustaban y no quería que se los dejáramos porque tenía miedo de que su esposo la viera sin la dentadura con esos, ella decía, con esos fierros en la boca. Entonces siempre es importante enseñarle al paciente cómo se ven esos aditamentos en boca y decirle que eso es lo que va a retener la dentadura, que no es que nosotros querramos poner ese tipo de diseño de dientes de metal o como se les ocurra, sino que es el diseño biomecánico de mayor retención posible para incrementar la función de la dentadura. En el caso de sobredentaduras dentosoportadas, pues obviamente tenemos que tener en cuenta que el dejar un resto radicular con un aditamento cementado a él, pues uno de los riesgos mayores es la susceptibilidad a la caries. De ahí que la, la preparación para recibir el aditamento sobre una raíz, sobre un resto radicular, tiene que ser tan precisa como si fuera una preparación para corona total. Dependiendo del sellado y de la adaptación marginal del aditamento al resto radicular, pues va a haber mayor o menor riesgo de susceptibilidad a caries. Contorneo excesivo, obviamente les decía, si no evaluamos bien el espacio con el que contamos, pues vamos a tener un sobrecontorneado, un contorneo excesivo, en donde la posición del labio superior pues se va a ver comprometida. Presencia de socavados óseos, ¿esto qué quiere decir?
Les decía en las primeras láminas que una de las reglas que debemos de seguir para elegir los casos ideales para una sobredentadura es que los dientes sean bilaterales y resulta ser que los restos radiculares que con mayor frecuencia elegimos para una sobredentadura son los caninos, debido a la longitud radicular que logra que permanezcan más tiempo en boca. Bueno, pues resulta que la anatomía de esa zona genera o preserva la eminencia canina en este caso. Esta eminencia canina, pues va a existir siempre que existan las raíces, de tal suerte que hay que evaluar esta presencia de volumen o de socavados óseos debido a la presencia de restos radiculares y si va a ser posible ajustarlos y adaptarlos cuando la dentadura esté terminada, abocardando por dentro, o definitivamente el sobrecontorneado de estas eminencias caninas es de tal volumen que no va a ser posible lograr ese ajuste. Este volumen o sobrecontorneo óseo puede generar molestia en el paciente al insertar y al retirar la dentadura. Sin duda alguna va a estar rozando en esa zona, por lo tanto tenemos que evaluar desde la base de registro si podemos seguir manteniendo ese volumen óseo, abocardando la base, o bien, si no es posible, bueno, pues entonces voltear hacia otro tipo de plan de tratamiento, incluso hasta pues retirar los restos radiculares y generar una osteotomía. Ok, vamos a ver un caso clínico, tratando de resumir los pacientes en donde su dentadura pues es una dentadura terminal. Su motivo principal de consulta es que se quiere arreglar los dientes porque le duelen y se mueven, ¿sí? Es portador de una prótesis parcial removible de acrílico desde hace 10 años. Desde hace 10 años, ojo con esto. ¿Por qué? Porque quiero que vean las radiografías, las fotografías intraorales. Vean la posición del labio, el colapso que ya se genera en esta zona anterior. En su fotografía de perfil también se puede visualizar. Obviamente estamos hablando de una paciente clase 3 por la posición del labio inferior. E intraoralmente pues tenemos estas condiciones. Es la paciente del ejemplo de las primeras láminas, en donde les mencionaba que ya es una paciente con una dentición terminal porque periodontalmente está comprometida. Es portadora de una prótesis removible plástica. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque de ahí, estas son algunas de las consecuencias de utilizar una prótesis sin una estructura metálica. El hecho de que sea flexible, pues esa flexibilidad va a transmitir con mayor fuerza, va a transmitir con mayor fuerza el estrés que se genera en el reborde alveolar, y eso es igual a pérdida ósea en nuestra brecha de dentura. Bueno, radiográficamente pues vemos que hay dientes comprometidos, un volumen óseo inadecuado. Nuestro diagnóstico periodontal pues es una periodontitis crónica. Una disculpa porque no es la clasificación actual, no ha actualizado esta clasificación. Tiene movilidad grado 3 en dientes inferiores, recesiones gingivales, por lo tanto se considera un riesgo alto y el pronóstico es desfavorable. El pronóstico individual de cada uno de los dientes es aceptable para el 12, el 13, el 22 y el 23, debido a que el nivel de la cresta ósea aún permanece en buenas condiciones. El diagnóstico dentofacial pues tiene que ver con un marco estético comprometido. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar todo el aspecto de la zona anterior. Por lo tanto, es un riesgo alto y el pronóstico es desfavorable debido a que vamos a tener que retirar la mayor cantidad de dientes y los únicos 4 con los que nos vamos a quedar pues, son restos radiculares. Nuestro diagnóstico funcional pues, es una disfunción oclusal secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos una alteración oclusal en nuestro plano oclusal,
debido a la pérdida de dientes y debido a la movilidad y mal posición dentaria con la que cuenta el paciente, de tal suerte que la oclusión en este caso ya no es una oclusión funcional, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no sea una oclusión funcional? ¿Qué quiere decir que no sea una oclusión funcional? Pues que ya no cumple con los aspectos o las características de de una función oclusal idónea en donde nuestra guía canina derecha-izquierda ya no existe, nuestra guía anterior tampoco existe y nuestros contactos dentarios en posterior son deficientes. De ahí la protrusión de los órganos dentarios remanentes anteriores y la malposición de los posteriores. Por lo tanto, es un riesgo alto y pronóstico pues también desfavorable. Como diagnóstico biomecánico, tenemos un trauma oclusal secundario debido a la movilidad de los dientes, riesgo alto y pronóstico desfavorable. Este esquema de diagnóstico se los recomiendo, es de un autor que se llama John Coyce. Lo pueden googlear y les va a salir su página de internet y vale la pena meterse a este tipo de secuencia de diagnóstico. De tal suerte que el plan de tratamiento pues, será una sobredentadura dento-retenida mucosoportada en maxilar y en la parte inferior una sobredentadura implanto-retenida mucosoportada en mandíbula. La idea es colocar implantes en la parte inferior y utilizar esos 4 restos radiculares para generar nuestra sobredentadura. ¿Qué pasa cuando todavía tenemos corona clínica? Evidentemente se tiene que hacer un tratamiento de conductos previo a hacer la preparación para recibir los aditamentos dentosoportados. Hay infinidad de artículos en donde nos facilitan la tarea de la selección del tipo de aditamento en específico que utilicemos para los implantes o para dientes. En este caso, habla de sobredentaduras mandibulares retenidas por aditamentos tipo locator en pacientes totalmente éntulos, con 2 o con 4 implantes. ¿Qué es mejor? ¿No? Y entonces, pues ahí ya tú, a partir de una evidencia científica, tú puedes elegir cuándo poner 2 y por qué, y cuándo poner 4 y por qué, ¿sí? Les recomiendo empezar a meterse más en la literatura para que nuestra toma de decisiones sea a partir de artículos de investigación, de una odontología basada en la evidencia, ¿no? Y les decía, hoy en día podemos colocar desde un implante en mandíbula hasta 2, 3, 4 o más. Bueno, 4 en este caso para sobredentaduras. Mínimo 1. Lo he hecho, sí lo he hecho. Me gusta, no me gusta tanto porque considero que la biomecánica de un solo implante pues se ve limitada para toda una arcada. Sin embargo, este artículo habla y especifica muy minuciosamente en qué casos conviene utilizar un solo implante en una mandíbula de déntula. Y resulta que es en una mandíbula atrófica. Es decir, cuando ya no tengo nada de hueso, solamente en la zona mentoniana tengo 5 o 6 milímetros de hueso y ahí pongo un implante en esta condición para tratar de que este tipo de dentaduras pues tenga una retención limitada, pero que por lo menos no se le salga al paciente, ¿sí? Y genera, estadísticamente tiene un buen impacto en la función masticatoria del paciente. Evidentemente lo ideal es mínimo 2, ¿sí? Mínimo 2 para una sobredentadura. Otra vez espacio. Espacio, espacio, espacio. ¿Qué necesito? Saber el tamaño del aditamento que voy a utilizar, saber cuántos milímetros de base de dentadura son suficientes para que no se fracture la dentadura. Una dentadura mandibular tiene mayor probabilidad de fractura cuando tenemos aditamentos dentos soportados o implantes soportados por la fuerza que genera el paciente al retirar y al colocar la dentadura. Y más si estamos hablando en pacientes de mandíbulas atróficas. Entre más delgada sea la mandíbula, pues más delgada va a ser la herradura de nuestra prótesis. De tal suerte que tenemos que tener en cuenta el grosor idóneo para que no se fracture. Y aún así hay casos en donde el grosor es mínimo y en vez de
acrílico, metemos un refuerzo metálico. ¿Para qué? Para evitar precisamente este tipo de fracturas. Entonces iniciamos con el tratamiento. ¿Qué necesito yo tener? Pues obviamente mis modelos anatómicos y fisiológicos articulados para empezar a hacer su dentadura inmediata, ¿sí? Yo necesito colocarle una dentadura inmediata a la extracción de todos los órganos dentarios que elegimos. En este caso se hizo una evaluación tomográfica y una guía quirúrgica restrictiva para la colocación de los implantes en mandíbula. Obviamente, que ser una cirugía preprotésica, tenemos que dejar una superficie lo más regular posible para que estas espículas no nos interfieran en el asentamiento de la dentadura. Esta es la sobredentadura. Y este es nuestro nuevo escenario. 4 dientes en la parte superior y 4 implantes en la parte inferior. ¿Qué sigue en maxila? Hacer el tratamiento de conductos para poder hacer la preparación de domos en 12 y 22 y de aditamentos tipo locator a nivel de premolares, de caninos, perdón, 13 y 23. ¿Cómo es una preparación para domo? Simplemente un hombro con una fresa troncocónica de punta redondeada. Vamos a hacer una línea de terminación en forma de hombro redondeado, sin bisel, hombro redondeado con bisel, para que pueda sellar perfectamente bien el metal de este domo. Un domo es tal cual una tapa de la raíz. ¿Por qué? ¿Cuándo se elige dejar cuál es la finalidad de dejar domos y no aditamentos? En este caso en particular se dejaron 4 restos radiculares. A nivel de laterales se van a quedar con domos y a nivel de caninos con aditamentos. ¿Por qué dejamos domos y no 4 aditamentos? Los domos, cabe mencionar que no tienen la función de retención, simplemente van a tener la función de tapar el resto radicular para que el resto radicular pueda mantenerse en boca. ¿Cuál es la ventaja de mantener un resto radicular en boca? Mantener el nivel óseo y principalmente en la zona de la premaxila, son laterales, beneficia muchísimo a la tonicidad del labio superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta paciente ya habíamos diagnosticado que ya había un colapso importante en la zona de la premaxila. Si quitamos más dientes en la zona de la premaxila, en la zona anterior, pues ese colapso lo vamos a tener que tonificar más o lograr con un mayor grosor de acrílico, ¿sí? Entonces, siempre que puedan mantener en lo posible restos radiculares en la zona anterior, bilaterales, los pueden mantener con domos y les va a preservar el volumen de la zona anterior y la tonicidad del labio superior. A nivel de caninos, se eligió hacer aditamentos para incrementar la retención. ¿Por qué no 4 aditamentos? Porque la retención ahí ya hubiese sido muchísimo mayor. Con 2 aditamentos en la maxila y un reborde alveolar adecuado, como en el caso del paciente, es decir, que no ha habido una reabsorción ósea tan importante, podemos lograr una retención adecuada. Entonces ya está la preparación de los domos y empezamos con la elaboración de los aditamentos tipo locator. Se hace una impresión y se hace de forma extraoral el modelado de este tipo de aditamentos. Se compran los aditamentos, que estos ya son prefabricados, pero lo que sella el resto radicular es tal cual, es igual al procedimiento de hacer un domo. Todo esto es lo que se va a procesar, toda esta parte de aditamento. Finalmente, pues tenemos ya los aditamentos procesados. Los domos a nivel de laterales, vean, son solamente tapas para los restos radiculares y los aditamentos a nivel de los caninos. Estos cilindros son los aditamentos que van a generar la retención en nuestra dentadura.
se hace la impresión fisiológica, consistencia pesada, pero en presentación fluida para hacer la rectificación de rebordes. Y se realizó la toma de impresión también con un polivinilsiloxano, pero de consistencia media. En la mandíbula se hizo exactamente lo mismo, pero aquí combinamos polivinilsiloxano de consistencia pesada con presentación fluida con hule de polisulfuro. Obtenemos nuestros modelos de trabajo y empezamos a hacer nuestras bases de registro y rodillos, pruebas en boca, todas las pruebas que necesitan para ver la posición del labio, qué tanto va a salir ese borde incisal de los dientes superiores y de los dientes inferiores en movimientos. Cuando la lengua, hay una prueba muy útil en la base de registro inferior, es decirle al paciente que levante la lengua. Cuando levanta la lengua y la dentadura se levanta, quiere decir que todavía está larga, que todavía está sobreextendida, ya sea de lingual principalmente o incluso de los flancos vestibulares. Entonces, esta prueba de la lengua en la parte inferior es básica para poder corroborar que el asentamiento de la dentadura es el adecuado. Articulamos nuestras bases y empezamos con la prueba estética de los dientes. Tenía algunos videos de pruebas funcionales hablando y haciendo gesticulaciones, pero en otras presentaciones se me ha trabado, entonces no lo quise poner. Esta platina es bastante útil porque ya genera una línea de compensación adecuada. Se las recomiendo. En algunos articuladores se puede colocar, en otros no. Me voy a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Empezamos a articular los dientes en la parte inferior, generando nuestra línea de compensación, recordando cuál es el esquema que le va a generar una estabilidad adecuada a nuestra dentadura, y en este caso, ya sea una sobredentadura dento-soportada o implanto-soportada, hablamos de una oclusión lingualizada. No me voy a meter mucho, se las dejo aquí, le pueden tomar una foto, y si tienen dudas al final lo comentamos. Tenemos que lograr que los contactos principales vayan al centro del proceso. Esa es la teoría fundamental de esta técnica lingualizada, que el punto principal de contacto vaya en el centro del proceso, tanto superior como inferior, para que principalmente en rebordes atróficos el asentamiento y la estabilidad de la dentadura y la movilidad se vean favorecidos. Les decía, en sobredentaduras con rebordes atróficos, principalmente en mandíbula, que son bastante delgados, hacemos frecuentemente estas mini bases metálicas para generar una resistencia adecuada de la dentadura y evitar que se puedan fracturar. Son bastante útiles. Se procesa las dentaduras con la técnica de procesado por termocurado o la que ustedes elijan. La realidad es que hoy en día tenemos varias técnicas de procesado. A mí me sigue gustando más la termo, pero bueno, es con la que tengo mayor facilidad. Tiene que ser por eso. Y la dentadura final. Así se ve la sobredentadura. Este es el momento en donde atrapamos los aditamentos en boca. Se colocan los aditamentos, en este caso en los implantes. Tenemos que colocar un aislamiento con un dique de hule y colocamos el aditamento con la dentadura superior e inferior. Al final del día atrapamos las cazuelas de los aditamentos y obviamente pulimos perfectamente la parte interna del aditamento. Este sería el resultado final de la paciente. Vean la posición del labio, cambió completamente con lo que teníamos al inicio. Y creo que podríamos, pues, revisar si hay alguna pregunta. Estamos casi justo en tiempo. Sí. No tenemos conflicto. Si tienes tiempo de presentarnos el segundo caso, no hay conflicto y esperamos al final para las preguntas. O si quieres dejarlo hasta ahí, como tú nos indiques, pero tiempo
tenemos libre. Bueno, pues vamos a darle al que sigue y continuamos. Ok. En este caso, los aditamentos cambian. En el caso inicial fueron aditamentos individuales, tanto para los implantes y para los dientes. En este caso vamos a ferulizar los implantes. Este es un sistema de barras. Otra vez quiero arreglarme la dentadura de arriba porque se me entierra en la encía, es decir, la estabilidad, retención y soporte de su dentadura pues es deficiente, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo llevaba? 10 años también de una prótesis parcial removible. Otra vez evaluamos la condición de su prótesis que porta el paciente. En este caso ya es portador de una prótesis completa. Me gusta más cómo se ve el labio superior y el inferior. Se ha mantenido más o menos la tonicidad del labio. Estas líneas de expresión, bueno, son propias de la edad, no así de una disminución en la dimensión vertical. Ojo. Esto es lo que vemos intraoralmente. Así llega la paciente. Ya llega con implantes en la parte inferior y con aditamentos, con esa dentadura en la parte superior. Y con esta cantidad de hueso en la zona superior. Otra vez, diagnóstico. Vean la cantidad de hueso en la zona anterior superior. Este es un paciente clásico de un síndrome de combinación, en donde se combina el factor de tener dientes remanentes anteriores en mandíbula contra una dentadura total en la zona superior. El impacto que genera esta zona fija contra una prótesis removible con baja estabilidad de retención y soporte genera una pérdida de hueso en la zona anterior demasiado marcada. Otra vez, diagnóstico. Periodontal, dentofacial, funcional y biomecánico. Pronóstico desfavorable debido a las condiciones en las que se encuentra. ¿Cuál es el plan de tratamiento? Bueno, pues en este paciente todavía tenemos un poco de hueso en la zona posterior y pues elegimos la colocación de 4 implantes en la zona posterior. Seguimos utilizando los mismos implantes que tiene en la parte inferior y obviamente aquí es en donde el paciente pregunta, ¿y me tienen que cambiar la dentadura inferior? Sí, sí tenemos que cambiar la dentadura inferior porque resulta que la oclusión no va a ser la misma si dejamos una dentadura con un grado de desgaste considerable y la antagonizamos con una dentadura nueva. Nuevamente, estudios tomográficos para poder realizar con una mayor exactitud el procedimiento quirúrgico. En este caso, se hizo el descubrimiento de los implantes y decidimos, por la posición de los implantes, utilizar un elemento de retención en donde se genera una ferulización de los implantes y nos da todavía una mayor estabilidad, retención y soporte de nuestras dentaduras y además protegemos los implantes. Al inicio les mencioné, les enseñé estas imágenes de esta misma paciente y les dije que la posición al final de los implantes no me había gustado tanto porque estaban muy atrás, de tal suerte que al no estar con una distribución homogénea en todo el arco, o en otras palabras, cuando tienes una posición de implante no tan favorable, siempre que puedas ferulizarlos, el pronóstico a largo plazo de los implantes va a ser mayor porque van a trabajar a la par, a diferencia de dejarlos individuales. Se ha visto que tiene un mayor pronóstico cuando se ferulizan en este tipo de casos de sobredentaduras. Entonces se realiza todo el procedimiento para la toma de impresión, otra vez tratando de lograr la mayor cantidad de, la mayor exactitud, perdón, en nuestra impresión fisiológica. Volvemos a nuestras bases de registro y rodillos. Vean la cantidad de volumen que tengo en la zona anterior. O sea, es muchísimo el colapso óseo que ya se perdió en esa paciente. Por eso ese rodillo tan grande. Vean qué cantidad de todo lo que vamos a tener que reponer nosotros protésicamente para que genere una tonicidad adecuada en la zona anterior. Esta plantilla
nos ayuda bastante para saber y medir el espacio disponible que tenemos desde el margen cervical de nuestro enfilado de dientes hasta la plataforma de nuestros implantes. ¿Por qué? Porque este es el espacio que vamos a tener disponible para poder elaborar y diseñar nuestro elemento de retención, en este caso, nuestras barras. Utilizamos el sistema Sinocta de Straumann, en este caso clínico, que consta de barras prefabricadas en titanio, perdón, en oro. Estas son en oro, hay otras en titanio, pero son en oro prefabricado. Y a las cuales se les va a fundir con láser el sistema de barra para generar posteriormente nuestro sistema completo. ¿Sí? Perdón. Esto lo hace el laboratorio. Nosotros le damos la altura del espacio disponible y él genera la unión de los aditamentos. Nosotros lo colocamos en boca, generamos nuestra prueba de pasividad, en donde debemos de corroborar que esta estructura no bascule y que tenga una adaptación adecuada en la plataforma del implante, clínicamente y radiográficamente. Necesitamos observar que no exista una línea radiolúcida entre la plataforma y la unión de nuestro sistema de retención. Finalmente, pues el procesado de la dentadura, vuelvo a mencionar, en este caso, por la distribución de los implantes, aunque son 4, preferimos dejar el paladar. Si estuvieran en una mejor distribución a lo largo de todo el proceso, pudiéramos en todo caso quitar el paladar. Al igual que en la parte inferior, en la maxila, cuando decidimos quitar el paladar, tenemos por fuerza que reforzar la dentadura con una estructura metálica. ¿Ok? Y finalmente, pues concluimos con nuestro tratamiento y con nuestra paciente. Muy bien. ¿Cómo vamos, Juan? Bien, pues tenemos unas preguntitas. Tú nos dices si ya ahí concluimos con las presentaciones o quisieras presentarnos algo más. Esos eran los dos casos, ¿verdad? Al final. Sí. Bien. Nos preguntan acerca de una recomendación para tomar una impresión a un paciente con una fisura palatina para realizar una prostodoncia. La pregunta fue ¿cómo hacer la impresión? ¿Cómo tomar la impresión a un paciente con una fisura en el paladar para realizar una prostodoncia? Sí, en estos casos lo que se realiza es un obturador palatino. El término cambia, no es una prostodoncia o no es una sobredentadura. En este caso, con pacientes de labio paladar hendido, lo que necesitamos es bloquear esta comunicación intraoral y por lo tanto el nombre de nuestra prótesis es un obturador palatino. La impresión anatómica y fisiológica la recomiendo con alginato, la anatómica exactamente igual. Lo único que necesitamos cuidar es la fluidez del alginato. No debemos es decir, debemos respetar la proporción polvo líquido, más aún en estos casos, incluso yo les diría déjenlo con una consistencia más dura para que tratemos de que fluya lo menos posible por la cavidad. No pasa nada, va a gelificar y la van a poder retirar sin ningún problema. Le van a decir al paciente que se siente raro porque va a sentir bastante raro el paciente, va a sentir que entra bastante material. Lo único es que le deben de decir que no pase nada, que no se trague nada. Y tener ahí listo, usar, alginato rápido, ¿sí? En cuanto a la impresión fisiológica, lo que me ha funcionado bastante es hacerlo, no usar, me gusta más usar en estos casos polivinil siloxano, de consistencia pesada, es decir, no va a fluir tanto como el hule de polisulfuro, pero también lo he hecho con un hule de polisulfuro.
igual, tratar de poner la menor cantidad posible para evitar que fluya tanto el material. En conclusión, prácticamente es el mismo procedimiento, solamente hay que tratar de manejar adecuadamente la consistencia del alginato, la consistencia del hule de polisulfuro, y si van a usar algún tipo de polivinil que sea en consistencia pesada. Ok, pues ahí está la respuesta para Guillermina Ávila. Y nos preguntan, ¿cómo se comporta la flexión mandibular con rehabilitaciones de arco completo? ¿Existe la posibilidad de fractura de la cerámica montada sobre la estructura metálica? Saludos, y es de Santiago Eliud Vera. Sí, sé quién es. Sí, claro que sí. Hay que recordar que la biomecánica mandibular tiene que ver con una flexión mandibular. La mandíbula se considera como un hueso largo, por lo tanto tiene flexión, no así la maxila. De tal suerte que está contraindicado la ferulización de arcada completa mandibular, ya sea con implantes o incluso con prótesis fija dentosoportada. Esos puentes inmensos que hemos visto incluso en la facultad de molar a molar o de premolar a premolar, sobre dientes o incluso sobre implantes, implantes múltiples en mandíbula y toda una estructura completa de molar a molar, tienen una biomecánica completamente desfavorable y sí genera tanto, se ve comprometido el material protésico, pero más allá de eso, yo me enfocaría más a la repercusión a nivel óseo que llegan a tener este tipo de impacto. Es decir, el impacto principal va a ser a nivel óseo porque va a haber mayor pérdida de hueso a nivel de implantes y o de dientes que a nivel de la estructura protésica, que sin duda es importante porque sí va a tener un impacto en cuanto a algún tipo de fractura. Ok. Igual nos preguntan justo esta parte en cuanto a la preservación de los tejidos. ¿Qué es mejor en un procedimiento? En este caso, las dentaduras dentosoportadas o las implantosoportadas. Tiene que ver con el caso clínico en particular. Si yo tengo un paciente con una cantidad de reborde adecuado y tengo restos radiculares bilaterales, voy a lograr una retención dentosoportada adecuada porque acuérdate que la retención solamente la vamos a lograr por el aditamento protésico, pero la estabilidad y el soporte lo vamos a lograr por la cantidad de reborde que todavía tenga el paciente. En otras palabras, si mi paciente es un caso en donde la pérdida ósea es importante, ya hay colapsos óseos importantes, ya hay pérdida de hueso horizontal y vertical, pero aún tiene algunos dientes, cuando se generen las extracciones me va a quedar una superficie completamente irregular, un volumen óseo irregular, en donde la estabilidad de la dentadura se va a ver disminuida. Por lo tanto, a menor cantidad de hueso o a menor volumen de tu proceso alveolar remanente, mayor la necesidad de un elemento de retención más fuerte, es decir, de implantes. Si tengo un volumen adecuado y todavía tengo restos radiculares adecuados, bueno, puedo lograr una retención adecuada con esos restos radiculares. ¿Cuándo es más útil? Cuando la reabsorción es mayor. Los implantes en este caso, ¿no? De acuerdo. En tu experiencia, en estos casos donde hay una reabsorción mayor, las tendencias ahora a utilizar implantes cortos, los white shorts, ¿es factible en tu experiencia? Sí, 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 los implantes cortos son muy útiles. Cumplen eh, es decir, la longitud la compensamos con el diámetro. No así los mini implantes, ojo, no así los mini implantes. Los mini implantes son otra cosa. Los implantes cortos son implantes que están diseñados para que se queden en boca y para ser
elementos de retención para sobredentaduras o para prótesis fijas. ¿Por qué? Porque tienen las mismas características que un implante convencional, nada más que son chaparritos, pero el diámetro de la plataforma o el diámetro del cuerpo del implante es lo que compensa esa poca longitud. Entonces sí, sin duda, la utilización de implantes cortos para procesos atróficos, incluso otra de las ventajas es que en algunos casos podemos evitar algún tipo de cirugía de aumento de reborde. Ok. Eh, con respecto al uso de las barras, nos pregunta Mavi Pali si podrías repetir un poquito más acerca de esta parte, cuando decides quitar la parte del paladar usando las barras. Nos decía que se perdió un poquito el audio en esa parte. Si podrías abundar un poquito más en el tema del uso de barras para eliminar el paladar. Sí, 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 sí. Bajo mi punto de vista, la decisión de quitar o dejar el paladar depende de la distribución de los implantes. Si yo tengo una Okay. distribución homogénea a lo largo de mi proceso alveolar y además puedo lograr ferulizar los implantes mediante un sistema de barras bilaterales, puedo lograr retirar el paladar con una mayor seguridad porque puedo darle la estabilidad, retención y soporte adecuado a mi prótesis con este tipo de restauraciones y añadiendo un refuerzo metálico. No sé si quedó claro. Sí, Matt Corona nos pregunta justo esta parte. ¿Qué opinas de los refuerzos metálicos prefabricados? Los refuerzos metálicos para dentadura, supongo, ¿no? Sí, nos menciona Son los mallas. refuerzos metálicos prefabricados. Los que yo conozco son mallas y generalmente se procesan, se colocan en el modelo de yeso y se procesan con la dentadura para que quede embebida la malla en la dentadura superior. Son bastante buenos, sí, sí los he usado y me gustan. Pero em, lo que no me gustan de ellos es la manipulación. Tienes que tener unas tijeras muy buenas o cortar con fresón muy buena para poderlas personalizar a tu proceso. Entonces, por eso ya no me gustan tanto. Prefiero diseñarlas y que el técnico las encere y las procese, porque al final del día van a quedar con muchísima más adaptación al proceso que yo estarlas recortando ahí peleándome con la prefabricada, ¿no? Es mi punto de vista. Ok. Grace Alejandra nos pregunta, ¿qué requisitos deben cumplir los implantes cuando se planea hacer este tipo de Perdón, no lo rehabilitación? for. ¿Cómo? Para- Perdón, no te escuché. ¿Qué requisitos deben cumplir Ajá. los implantes cuando se planea rehabilitar con implantes? En este caso de justo Para sobre dentadura. sobredentaduras, dices. Sí. Eh, Cuando tú vas a realizar una prótesis múltiple, cuando estás diseñando una prótesis múltiple para sobredentadura o para una prótesis fija, lo ideal es que los implantes sean de la misma plataforma. ¿Cuál es la plataforma idónea o por la cual podemos partir para que sean candidatos para recibir una prótesis fija o removible? Ferulizada, se recomienda partir de plataforma regular. Entonces, entre más homogénea sea tu elección de plataformas, pues más fácil va a ser el asentamiento de la misma. No quiere decir que no puedas combinar, o sea, sí se puede combinar plataforma estándar con plataforma wide o ancha, pero sin duda alguna no les recomendaría utilizar plataformas angostas para rehabilitaciones de implantes múltiples o de zonas posteriores. Bajo mi punto de vista, entraría en implantes de plataforma estándar y implantes de plataforma ancha con una longitud ideal de 10 milímetros o mínima de 10 milímetros en el mejor de los casos, como ideal, ¿no? Ya hablamos que podemos utilizar implantes cortos también para ferulizarlos, no hay ningún problema. O bien, si podemos colocar implantes un poco más largos, también no hay problema. La longitud del implante, la realidad es que en este tipo de toma de decisiones no es tan significativo.
No así el diámetro de la plataforma. Ahí sí, de preferencia que sea lo más homogénea posible a partir de plataforma regular. Sí, No sé si iba por ahí. dependerá mucho de la planificación de cada caso y de los tejidos que tengamos Sí, en claro, el mismo. de la condición de la cantidad de hueso con la cual cuentes, ¿no? Ok. Eh, Ahora tocabas un punto ahí interesante. ¿Qué opinas del All-on 4, All-on 6? En tu opinión, ¿qué pasaría en estos casos? ¿Más, menos, los justos necesarios? Hay evidencia científica del éxito del All on 4, del All on 6, del All on 8, de 4, 6, 8 implantes. Hoy en día hay evidencia científica que son tratamientos totalmente predecibles, siempre y cuando logres un diagnóstico preciso. Yo creo que lo más difícil de un All on 4 es encontrar el paciente candidato para un All on 4. Es más común tener una rehabilitación con 6 o más implantes porque es más fácil lograr una rehabilitación con ese con esa cantidad de implantes. Bajo mi punto de vista, pues es más específico el diagnóstico para un Olonfor, pero sin duda alguna son funcionales. De acuerdo. Pues la última pregunta con esta sesión. Me parece interesante tocar este punto aclarando la pregunta. Saúl Padilla nos pregunta, cuando una prostodoncia se retiene con implantes, ¿cuál es el tiempo de durabilidad de los mismos? Es decir, ¿tienen caducidad? Sí, muy buena pregunta. Eh, Voy a partir de lo siguiente. Todas las prótesis, todo tipo de prótesis, es decir, todo tipo de material dental que nosotros coloquemos en boca, desde una resina, un sellador, hasta un implante dental, todo tiene caducidad, nada es permanente. De hecho, de ahí que hayamos cambiado el término de prótesis permanente a prótesis final. Antes hablábamos de una prótesis final o una prótesis definitiva. Ya le voy a poner la definitiva. No, ya no se usa ese término porque sabemos hoy en día que nada es definitivo. Vamos a entregarle al paciente la prótesis final de su tratamiento, pero no quiere decir que va a ser para siempre. ¿Por qué? Porque el paciente sigue envejeciendo, porque el paciente sigue cambiando, y así como envejece el paciente, envejecen los materiales, tanto los extraorales como los intraóseos, en este caso los implantes. La vida útil de un implante hoy en día, en promedio, es de aproximadamente 20 años o incluso un poco más. Depende de muchos factores. Depende de los hábitos higiénicos del paciente, de los hábitos alimenticios del paciente, de la cantidad de hueso remanente, su estado físico del paciente, de que sistémicamente esté sano o no, que eh, medicamentos tome o no tome, o sea, de muchos factores, es multifactorial, pero sin duda alguna sí tienen caducidad, por llamarlo siguiendo el concepto, ¿no? Yo te diría que en condiciones idóneas o ideales, óptimas, un implante tiene que durar más de 20 años, ¿ok? Ya sea fijo o removible, no hay ningún problema. Con mantenimiento, ojo, con mantenimiento. Los pacientes con implantes o con prótesis, yo les diría cualquier tipo de paciente con prótesis dento soportada o implante soportada múltiple, extensa, necesariamente tiene que tener citas de mantenimiento. Si los dientes naturales es complicado que tengan una buena higienización, bueno, pues las prótesis con más razón. Hay veces que se les dificulta bastante generar una buena limpieza, pues con más razón tienen que ir a sus citas de limpieza y mantenimiento para poder proyectar este éxito de estos años que menciono, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nos llegaron unas preguntitas más y te agradeceríamos mucho nos ayudes a responderlas. Se me hacen muy interesantes. Y esta es, creo que te va a gustar. Eh, Omar Torres nos pregunta, con respecto a las sobredentaduras en superior, ¿recomienda las cámaras de succión y o en qué casos para la adhesión al paladar? Es muy buena pregunta y qué bueno que lo mencionan. Yo pensé que ya no se utilizaban las cámaras de succión. Este, eh,
Las cámaras de succión es una mutilación a la parte palatina, a la parte del paladar, de la bóveda palatina. Nosotros estamos generando una lesión como tal a los tejidos blandos y a los tejidos duros en la zona palatina. Por lo tanto, está totalmente contraindicada desde hace más de 50 años las cámaras de succión. Sin embargo, bueno, pues algunos de nuestros allegados técnicos dentales, pues todavía en algunas zonas las siguen utilizando, las siguen recomendando generalmente a los colegas que pues le dejan todo el trabajo a los técnicos, ¿no? De toma tu impresión con alginato y déjame la dentadura lo más retentiva posible. Entonces, pues de que funciona, funciona porque genera una succión impresionante, le estás generando un chupón ahí al paciente de forma obligada, pero no es una forma biológicamente adecuada o funcional para poder lograr una función óptima para nuestras dentaduras. Por lo tanto, está en total desuso las cámaras de succión. Pues listo, Omar Torres, esperemos que no volvamos a Perdón, la perdón, Juan, cámara de perdón, succión, qué sea suple? claro. Perdón, ¿qué suple la cámara de succión? El sellado periférico. Si tú logras un sellado periférico, no tienes la necesidad de una cámara de succión. ¿Qué es el sellado periférico? ¿Cómo logras el sellado periférico? Haciendo una rectificación de rebordes adecuada y un post-dam adecuado, un sellado posterior adecuado. ¿Cómo logras tu sellado posterior? Ubicando tus foveras palatinas y logrando un sellado en la zona de la línea vibrátil posterior, ¿sí? Entonces, una vez que logres el sellado periférico en tu dentadura, no tienes la necesidad de una de una cámara de succión. Ok, muchas gracias por complementar esta pregunta. Y bueno, retomo la parte que bueno que se tomen este tipo de foros para hacer estas preguntas sin el afán de juzgar a nadie más, simplemente corregir lo que hasta la fecha se está haciendo. Y nos preguntan qué pros y contras existen entre los implantes post-extracción en la planificación de este tipo de dentaduras. Ninguno. Los protocolos de colocación de implantes, siguiendo el protocolo adecuadamente, no tienen nada que ver con la función que después le vayas a dar al implante. Eh, una cosa es el protocolo de colocación y otra cosa es el protocolo de carga. No hay que confundirlo. El protocolo de carga sí podría tener algún tipo de implicación en la función del implante. Sin lugar a dudas, hay ya toda una bibliografía en donde podemos cargar los implantes para inmediatos, para prótesis fija y prótesis removibles sin ningún problema. Pero en cuanto al tipo de protocolo de colocación, post-extracción o convencional, no tendría ninguna implicación para el uso de una sobredentadura. ¿Qué es lo único que podría añadir más a esto? Pues que el remodelado óseo tal vez se vería un poco afectado y lo solventaríamos con la impresión final, con la impresión fisiológica. Una vez que los implantes ya están integrados, esa remodelación tal vez fue mayor de nuestro proceso y por lo cual se tendrá que tomar la impresión fisiológica una vez integrados los implantes y con eso no hay ningún problema. Ok, pues ahí está la respuesta para Yaday Esmeralda. Y tenemos aquí una que nos pregunta acerca del primer caso que presentaste. Dice que se veía muy poca cantidad de hueso por el uso de la prótesis parcial flexible. La pregunta que le inquieta es, ¿qué factores se toman en cuenta para decidir colocar implantes en el hueso mandibular con esa poca densidad ósea? Es Gerardo Fuentes. La primera parte de la pregunta o comentario no la alcancé a escuchar porque se trababa. ¿La puedes Ok, repetir? sí, claro. Que en el primer caso que presentas, la Ajá. densidad ósea en la zona anterior de la mandíbula se Ujú. ve bastante deteriorada por el uso de la prótesis removible. ¿Qué Sí. factores tomas en cuenta
para la colocación de los implantes en esa zona, con la Sí, poca densidad ósea? muy buena pregunta, muy buena observación y pregunta. Ok. em, la densidad ósea solo la podemos medir o cuantificar por medio de una tomografía, de un estudio tomográfico, en donde contabilizamos por medio de unidades Hounsfield, que son las unidades por las cuales medimos la densidad ósea, o bien por una densitometría carpal también, ¿no? Pero actualmente la tomografía es la herramienta de primera mano que nos facilita más ese diagnóstico. Eh, Luego entonces, por esa razón, en los dos casos que presenté, puse tomografía porque es lo que realmente lo que recomendamos hoy en día. Evaluar la densidad ósea en una ortopantomografía es un tanto complicado y más en la zona anterior, porque hay que recordar que la mayor distorsión de este tipo de radiografía se da en la zona anterior, a la mitad de la radiografía. Entonces, evaluar ahí la densidad ósea en esa zona en donde sabemos que ya hay una distorsión, pues como que no es un elemento de diagnóstico confiable. Entonces, contestando a la pregunta, pues a partir de una tomografía y dependiendo de de la densidad ósea, es que elegimos o no colocar los implantes. Ahora hay una clasificación ósea también que nos ayuda a identificar por zonas anatómicas cuándo nos vamos a encontrar con un hueso tipo 1, 2, 3 o 4, es decir, más o menos denso, y resumiendo muy rápido esta clasificación, en la zona anterior es donde mayor densidad ósea tenemos. Entonces, complemento con lo que te mencioné hace rato. La panorámica, pues como que no es un medio de diagnóstico confiable para la densidad, más bien me iría a una tomografía. De acuerdo. Eh, la doctora Alejandra Dolores nos pregunta que cuando se trata de un paciente portador de una prótesis total por primera vez o un paciente con una pérdida completa de dimensión vertical, ¿qué factores se deben considerar para obtener una oclusión estable? Bueno, punto número uno, la dimensión vertical no se pierde. Siempre va a tener una dimensión vertical tu paciente. La dimensión vertical se disminuye o está disminuida o está incrementada, ¿sí? Pero la dimensión vertical va a existir. De tal suerte que en este tipo de pacientes en donde la dimensión vertical ya está disminuida, generalmente son los pacientes con rebordes anatómicos atróficos, procesos atróficos. Entonces, el paso de restablecer la dimensión vertical tiene que ver con los mismos pasos que sigues para una dentadura total: elaboración de base de registro y rodillos de relación, orientación del rodillo superior y determinar la dimensión vertical con la técnica convencional que utilizamos de fatiga muscular. Hay que recordar que esto es una aproximación, o sea, no quieran sacar una medida milimétrica exacta, porque la realidad es que eso no lo vamos a poder obtener porque ya no tienen dientes, ¿sabes? Lo que tratamos es lograr aproximarnos a la medida o a la posición mandibular más acercada con respecto a la musculatura. De ahí que nos ayudamos de la posición muscular para tratar de no interferir en los espacios anatómicos o fisiológicos normales o naturales del paciente. Y pues nos ayudamos con algunos datos extraorales e intraorales. Ahorita se me viene un dato, un ejemplo muy sencillo a la mente, que es la zona del mentón. Cuando nos pasamos de la dimensión vertical y estamos generando una dimensión vertical incrementada, la zona mentoniana se genera un aspecto de pelota de golf, ¿sí? Porque el músculo mentoniano genera esta tensión para poder lograr cerrar los labios. Entonces, quiere decir que estamos invadiendo ese espacio. De tal suerte que debemos de seguir los pasos estrictos para poder lograr aproximarnos más a la dimensión vertical y a partir de ahí evaluar el espacio con el que contamos. ¿Cuál es el espacio protésico ideal
para poder determinar si va a ser necesario o si no se va a ser necesario, si vamos a tener el espacio suficiente para el tipo de aditamento que hayamos elegido. Los dos aditamentos básicos que les mencioné fueron aditamentos individuales tipo locator y barras. ¿Por qué les presenté esos? Porque son son los más comunes para utilizar. ¿Cuál utiliza más espacio? Pues las barras. Por lo tanto, ahí voy a tener que tener un espacio protésico mayor, y cuando no es así, pues entonces me voy a un aditamento en donde requiera de menos espacio, como sería un aditamento locator, ¿sí? No sé si por ahí va la pregunta. Pues esperemos que sí le haya quedado claro a Grace. Mencionabas una marca de ahí de implantes, de Straumann. En estos casos, personalmente, ¿tú qué opinas de los transmucosos? Sabemos que diferentes compañías de implantes manejan diferentes formas o filosofías de rehabilitación. Para este tipo de dentaduras, ¿es favorable que exista un transmucoso, el alejar la plataforma de las restauraciones como se ha venido manejando últimamente? Sí, 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 sin duda. Siempre que podamos utilizar un aditamento transmucoso, eh, la biomecánica de la prótesis o de la rehabilitación se va a ver beneficiada. Entonces, sí, coincido completamente. La utilización de un aditamento transmucoso beneficia tanto a la predictibilidad del implante como al de la prótesis. Pues muchas gracias por la respuesta. La última fue una colada mía. Creo que ya son todas las que nos pudieron haber mandado. Había otras que están y creo que quedaron resueltas dentro de la misma presentación. Y pues, doctor Israel, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Un gusto poderte tener por aquí y agradecerte tu participación. Gracias por manejar con nosotros estas charlas, por tratar de llevar el conocimiento como en tu facultad, así como José tuvo la idea de hacer este ciclo de conferencias virtuales y con personas como tú que nos comparten este conocimiento desinteresadamente y que están dispuestos a destinar un par de horas, a veces un poquito más de sus vidas para compartir con nosotros esta pasión que se llama odontología. Con gusto, con todo gusto. Y aprovechando, Gracias. quiero mandar unos saludos a la audiencia, especial a la doctora Daniela Carmona, a César, a Viviana Zainos y a algunos otros que, híjole, quisiera no se me escapara alguno, a Grace y a muchos que nos estuvieron Sí, siguiendo esta tarde. Un honor que nos estén viendo, a la doctora Diana. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos y pues agradecerte nuevamente esta charla. El día de mañana estaremos transmitiendo otra vez a través de este medio y tenemos en puerta, es 11 de junio, periodontitis en tiempos de coronavirus, un tema bastante interesante y el tema son los virus en el biofilm y las repercusiones sistémicas con el doctor Agustín Cerón y Gutiérrez de Velasco. Los esperamos, es a las 7 de la noche y esto fue Como en tu Facultad. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Dios, gracias.